Gracias, Señor, porque podemos, Señor, terminar este tiempo de adoración. Que la idea, Señor, el motivo eres tú. Y que nosotros elevamos un canto, Señor, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder, tu deidad en nuestras vidas. Y queremos también ahora, pues, recordar lo que tú has dejado escrito, aprender lo que tú has dejado escrito para ser edificados en ti, Señor, en tu palabra, en aquella doctrina, Señor, que consuela, que guía, que llena de gozo, de paz. Y gracias, Señor, por este tiempo. Bendice mis bocas, Señor, dame entendimiento, dame gracia y ayúdame a no decir palabras torpes ni palabras que no edifican, sino todo lo contrario, lo que edifique, lo que consuele, lo que enseñe, lo que instruya. Y a mis hermanos, ponles disposición para recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Buenas noches. Espero estén bien, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, pues estamos estudiando los atributos aquí los miércoles que me está tocando compartir. Y hoy quiero meditar en el atributo de la omnisciencia y yo creo también en la omnipresencia. Estos dos atributos que ningún atributo es autónomo, o sea, es decir, no están separados. Todos los atributos que Dios tiene están entrelazados y tienen que ver necesariamente uno con el otro, si no, no podría ser Dios. Y la omnipresencia y la omnisciencia pues son unos de los que pues, están muy entrelazados, porque pues nadie podemos, o sea, si tú no estás presente en algún lugar, pues no puedes conocer lo que está sucediendo. Y pues Dios es omnipresente y es omnisciente. La palabra omnisciencia, vamos a ver primero la omnisciencia, quiere decir la palabra omni, que es todo, por eso también omnipresencia, es todo, y ciencia, que es conocimiento. Entonces la palabra omnisciente, o el atributo llamado omnisciente, es que Él conoce todo, todo, no hay nada que se le escape. Es un conocimiento absoluto de Dios, de las cosas reales, las cosas palpables, las cosas espirituales que tú y yo no vemos, que hay un mundo espiritual. Él conoce todo, no hay nada que no esté en su haber y en su conocimiento. Las cosas pasadas, las cosas presentes, las cosas futuras, y aún aquellas cosas que no van a ocurrir, pero podrían ocurrir por las decisiones que se toman, porque Él conoce todas las vías y todas las cosas que pueden suceder en la historia. Él ha decretado lo que ha de suceder en el futuro y decretó en el pasado lo que sucedió antes de haber sido decretado y ha sucedido. Dios conoce todo, no hay nada que Él no sepa, nada. Tus pensamientos, mis pensamientos, donde está lo más extraño que tú te puedas imaginar, Él sabe todas las cosas. O sea, Él no aprende nada, Él lo sabe todo. No es algo que Él tenga que aprender a través de algo, a través hasta de nuestro comportamiento, del desarrollo de la naturaleza. No, Él sabe todo, Él no necesita aprender nada. Él no fue a un seminario o a un curso como nosotros hoy, una culto para aprender. No, Él sabe todo. Y entonces este atributo de la omnisciencia junto con la omnipresencia están totalmente en una armonía absoluta, y conoce Dios todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cosmos, con el universo. Hay un mundo que han descubierto algunos años atrás, que es el mundo cuántico, que a lo mejor nosotros ni siquiera entendemos qué es eso, pero ahí hay un mundo que son moléculas, ¿verdad? Dios también las conoce, Dios sabe qué es lo que hay ahí, cómo funcionan. Nunca se ha podido abrir en dos un protón, ¿no? Dios sabe lo que hay adentro. Entonces hay cosas que nosotros desconocemos y somos tan limitados, y aunque hay gente que se dedica a estudiar el cosmos, ¿no? La tierra, la naturaleza, los animales, la fauna, el mar, pues no lo conocen.
No hay manera de que el hombre conozca lo que Dios conoce, nunca van a tener ese conocimiento que Dios tiene. Y bueno, eso es importante. La Biblia nos enseña que inclusive nuestros cabellos están contados, ¿no? Él sabe en nuestra gran melena cuántos cabellos tenemos, ¿no? Sabe cuántos hay, todo Dios lo sabe. Y ese es un atributo de la omnisciencia que pues, nos ayuda, y quiero dar algunos aspectos en cómo nos beneficia el atributo de la omnisciencia a los hijos de Dios. Porque todos los atributos de Dios tienen un impacto en el corazón del creyente, y tienen un impacto en la vida del creyente, y tienen un impacto en cómo debe de vivir el creyente a la luz de los atributos de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23-24, que es un versículo base para estudiar los atributos, dice: no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fortaleza. Si en algo ha de alabarse el hombre es en conocerme y en entender. Y la manera de conocer y entender a Dios es a través de una comunión con Él, a través de las Escrituras, y conocer sus atributos. Entonces no hay algo que fuera de los atributos de Dios que nos ayude a conocer más que saber quién es Dios, cómo es Dios. En unas relaciones entre personales, entre esposos, entre amigos, entre familia, la manera de conocerse es interactuar con ellos, es saber cómo se comportan, cómo piensan, cuál es su carácter, cuál es su manera, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, cómo pienso que actuaría mi esposa en X circunstancia, porque tengo una comunión con ella y la conozco, y viceversa. Y entonces cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, nos debe de llevar a tener un desarrollo y una manera de vivir distinta a la que a veces, pues, por no conocerle, no lo vivimos así. Una de las cosas que nos debe de ayudar, nos debe de llevar y nos debe de ayudar el atributo de la omnisciencia de Dios, es tener un temor santo, tener una vida santa, porque Dios sabe todo. Y esta bendición de saber que Dios lo sabe todo nos debe de impulsar a nosotros a entender que no podemos engañar a Dios, ¿no? Y eso nos debería de impulsar a tener una reverencia absoluta. Y que cuando flaqueamos o cuando caemos o cuando pecamos, pues saber que Dios lo sabe, y entonces eso nos debería llevar al arrepentimiento y ponernos a cuentas con el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Nos debe de impulsar a tener una santidad y a buscarla, no a ser santurrones ni espiritualoides, porque podemos caer en ese error de ser espiritualoides y santurrones, pero como Dios conoce nuestro corazón, Él sabe si estamos siendo santos o santurrones, espirituales o espiritualoides. Nos debe de llevar a no vivir en el engaño, porque muchos nosotros a veces nos engañamos pensando que hacemos lo que Dios le agrada, pero dentro de nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no es acepto delante de los ojos de Dios. Entonces nos debe de llevar a tener un cambio de vida, el saber que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y entendiendo la omnisciencia, que Él todo lo sabe, pues es algo que debería de ayudarnos a pensar profundamente en eso. Yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes respóndanse, ¿qué sucedería en nuestro corazón, en nuestro actuar, en nuestro diario vivir? ¿Qué sucedería? Estudiando un poquito la omnisciencia, si usted supiera que los pensamientos que usted tiene, que de repente nos llegan pensamientos erróneos, o que a veces estamos pensando mucho en eso y que son pecaminosos, o actitudes que son pecaminosas, ¿qué sucedería si usted sabe que van a salir a la luz media hora después? O que su esposo se va a enterar, o que su hijo se va a enterar, o que su padre se va a enterar, o que su familiar cercano se va a enterar de lo que usted está pensando, o de lo que usted dijo, o de lo que usted hizo. ¿Cómo nos llevaría a vivir, saber que otros, la vergüenza de nuestros pensamientos, de nuestros actos y de nuestros dichos? ¿Cómo nos llevaría a llevar a pensar? El problema es que muchas veces tenemos más preocupación por lo que piensa el hombre, por lo que el tío, la mamá, el esposo, el hijo pueda pensar de nosotros, la iglesia, unos de los otros. Y ese es un error que
que debemos de destruir todos nosotros, porque nos preocupa más el qué dirá el ser humano que saber que Dios sabe todo. Y eso es peligroso, y eso puede llegar a ser hasta religioso, porque estamos ocupados más de lo que nos ven del ser humano, a que Dios nos está viendo y que Dios sabe todo. No sé si me expliqué en lo que dije, pero trato de que usted y yo podamos vivir a la luz de la Escritura, sabiendo que Dios lo sabe todo, de una manera santa, de una manera recta, de una manera que no avergoncemos el Evangelio, de una manera que no nos avergoncemos de estar delante de Dios. Y esto se requiere entender quién es Dios, pero no en un conocimiento, no en un saber, sino en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entender, porque para ninguno de los que está aquí, esto que estoy diciendo es algo nuevo. Todos sabemos que Dios lo sabe todo, todos lo sabemos, pero a veces no vivimos a la luz de ese conocimiento, y eso es algo que debe ser transformador, y eso es algo que yo quiero que quede en su corazón, que debe ser algo que nos lleve a la santidad, a la santidad. Hay un salmo que dice, la intimidad, la comunión íntima de Jehová, dice que está ¿con quién? Con los íntegros de corazón, ¿sí? Porque otro aspecto que nos debería llevar el saber que Dios lo sabe todo es eso, tener integridad. Y cuando dice el Salmo, la comunión íntima de Jehová está con los íntegros de corazón, la palabra integridad es ser de una pieza, vivir lo que enseñamos, de lo que decimos, vivirlo, y no ser de doble ánimo, de no ser de doble máscara, no ser hipócritas. Jesucristo les decía a sus discípulos, de los fariseos les decía, hagan lo que ellos dicen, hablando de los fariseos, pero no sean como ellos, porque esos no eran íntegros, los fariseos. Los fariseos sabían y conocían las escrituras, pero no las vivían. Eso no es ser íntegro. Ser íntegro es vivir lo que sabemos. Y la mayoría de los que estamos acá, algunos que están empezando quizá como Israel y Fernanda, pero muchos de los demás conocemos bastante del Evangelio, conocemos bastante de las escrituras. Y Dios quiere que seamos íntegros. Eso también nos debe de llevar a ser santos, a ser íntegros. La omnisciencia de Dios. No ser hipócritas, sino ser agradables delante de Él, ¿no? La integridad es un tema interesante. Hay un grupo aquí dentro de la iglesia que se llama Hombres de Integridad. Pues tratamos de ser íntegros y hablamos de diversos temas. Y cada lunes, cada 15 días hablamos de temas que son importantes. ¿Qué estamos haciendo con esa información que hemos recibido? ¿Estamos siendo íntegros? ¿O aquí ponemos una cara y allá ponemos otra? La integridad es ser de una sola pieza, y una sola pieza es ser genuino con nuestros pensamientos y con lo que decimos y con lo que hacemos. El que Dios sepa, hermano, que todo lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá no implica que nosotros somos títeres. O sea, el hecho de que Dios sepa todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas no implica que seamos títeres. Nosotros tenemos libertad de decisión, a lo que se le llama libre albedrío. Pero el hecho de que Dios conozca todo es porque Él es Dios y porque Él sabe las cosas. Y un ejemplo sería, si yo quisiera llegar, por ejemplo, ahorita a mi casa, que es Cuautitlán Izcalli, hay diferentes rutas para llegar a mi casa. Puedo irme por Periférico, puedo irme por Gustavo Vaz, puedo irme por atrás, por Lago de Guadalupe, puedo irme por diferentes rutas para llegar a mi casa. Y esas rutas, aún dentro de esas rutas, porque las que mencioné, hay más rutas que me pueden llevar a mi casa. Si yo salgo de aquí y tomo la decisión de irme por Gustavo Vaz y no irme por Periférico, Dios sabe qué voy a encontrar en Gustavo Vaz. Pero también si me hubiera ido por Periférico, Dios sabe lo que hubiera pasado en Periférico. No sé si me estoy explicando. Dios sabe todas las cosas, pero eso no nos convierte en títeres, porque nosotros tomamos nuestras decisiones.
Y al tomar nuestras decisiones, Dios sabe qué va a ocurrir, porque Él lo conoce todo. Y el hecho de que Dios conozca todo y sepa todo, nos debe también de llevar a entender y a comprender que a Él no se le va a ir nada. No se le va a ir nada. Y aunque nosotros tomemos decisiones equivocadas, dice la Escritura que va a salir a la luz. Ruégale que sea en este tiempo y que no te pida cuentas ahí en el cielo. Porque si sale en este tiempo, pues la factura ya la vas a pagar acá. Pero si tú estás ocultando algo en esas rutas, Dios va a sacar a la luz si no estamos siendo íntegros, si no estamos siendo santos. Y tenemos nosotros responsabilidad en ello. Y el hecho que Dios sepa todas las cosas no lo hace Él responsable de las diferentes consecuencias de nuestras decisiones. No lo hace responsable. Y tampoco Él es la causa por la que suceden las cosas siempre, porque nosotros decidimos y las consecuencias todo tiene una causa, según dice la ciencia, todo tiene una causa y muchas de nuestras decisiones están fuera de lo que Dios dice. Entonces el hecho de que Dios conozca todo no quiere decir que somos títeres. Mucha gente que es incrédula piensa, pues si Dios sabe todo, pues ¿para qué tomar decisiones? Pues es que no estás entendiendo lo que es la omnisciencia. Entonces Dios conoce las cosas. Tú y yo tenemos que tener entendido de lo que comenté, de ser íntegros, de ser santos, de que nuestra integridad y nuestra santidad debe estar dirigida por, no necesariamente solamente porque no es obligatorio en ese sentido ser obedientes, sino nosotros somos obedientes porque amamos a Dios. La obediencia hacia Dios no es obligación. A veces, no sé si tú has platicado con gente en el mundo que dice, ahí en tu iglesia te prohíben esto. No, no me lo prohíben. A mí no me prohíben nada, yo tengo libertad. Pero si dejo de hacer esas cosas es porque sé que a Dios no le es agradable. Y como sé que Dios me ve y sabe todo, me voy a abstener de hacer X o Y, que sé que no es que me prohíban, porque no tengo una obligación, lo hago por amor a Dios. Y cuando uno entiende que Dios nos ama y que conoce las cosas, nosotros podemos vivir en amor obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Nosotros no tenemos obligación. Miren, un ejemplo. Vas conduciendo tu auto. No sé si sea aquí así, ¿verdad? Pero vas conduciendo tu auto. Y a lo mejor ves que no está ningún policía de tránsito ahí cerca. Y traes prisa. Y está el semáforo. Está en tu decisión brincarte el semáforo o esperar a que esté el verde. Es tu decisión. La ley no te va a multar si el tránsito no está. Nadie se va a dar cuenta. Y nadie supo, porque nadie sabe. Pero si estuviera la ley del policía de tránsito, aunque lleves prisa, ¿qué crees que vas a hacer? Te vas a frenar. Porque si no te frenas, pues vas a tener una multa, un castigo. Y entonces tú estás ahí obedeciendo por obligación, por temor a algunas cosas. Pero cuando estás entendido de que Dios es omnisciente, cuando yo estoy entendido que Dios es omnisciente, no lo voy a hacer por obligación, lo voy a hacer por amor. ¿Sí me estoy explicando? Por amor. Y lo voy a hacer entendiendo que delante de Dios estoy. Y no es que yo tenga cuando dice la palabra de Dios que debemos tener temor a Jehová, no es un temor de miedo, es un temor de reverencia. Es saber de que delante de Dios estamos y vivimos. ¿Sí? Entonces, el motivo para obedecer a Dios es el amor y el amor al prójimo, y en esto se encierra, dice Jesús, la ley y los profetas. Entonces, es importante que no es prohibición, no es obligación, es amor lo que te motiva a ti y a mí el obedecer a Dios, porque sabemos que Él nos mira y Él conoce todo. ¿Sí? Mire, primera de Juan, algunas cosas que habla Dios de la omnisciencia. En primera de Juan capítulo 3, el verso 20, dice, voy a leer una parte, dice, pues si nuestro corazón
nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y dice, y Él sabe, ¿qué? Todas las cosas. A veces nuestro corazón nos dice, oye, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? Pero Dios conoce la intención de nuestro corazón, Él conoce el motivo de nuestras acciones, Él conoce el porqué, el origen del por qué hacemos, pensamos o decimos cosas, Él lo sabe, ¿no? El Salmo 140, fíjense la omnisciencia de Dios hasta con su creación. Este primer versículo que leímos es con su relación con nosotros como hijos de Dios. Pero en su creación, la omnisciencia en el Salmo 147, el versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y dice, a todas, ¿qué? Llama por su nombre. O sea, esto es algo inalcanzable para el ser humano. ¿Sí sabe usted que la NASA ha puesto nombre a algunas estrellas? ¿Sí sabía eso? Que la N1, que no sé qué les pone nombre a las estrellas. Pero no tienen todo el conteo de las estrellas. El único que sabe dónde está posicionada cada estrella, según lo que acabamos de leer, es Dios. Y Él conoce todo. Si conoce las estrellas y las llama por su nombre, ¿cuánto más nos va a conocer que nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos intimidad y comunión con Él? Si a las estrellas las conoce por su nombre, también a ti, ¿sí? Y eso está hablando de la omnisciencia de Dios, de todo el conocimiento. Esto es algo inalcanzable para el ser humano. El ser humano no puede conocer todo el cosmos. Hay miles de millones de estrellas según la ciencia. Miles de millones, y Dios las conoce todas. Eso debería darnos ¿cómo se dice? Una gran idea, gracias, sobre el conocimiento tan grande de Dios, ¿no? El universo es impresionantemente gigantesco, no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede decir tiene tanto ancho, tanto largo, tanto profundo. Es inmenso y Dios conoce cada esquina. Dios conoce todo, ¿no? Todo. Entonces, fíjese cómo aún en los cuerpos celestes que están en el cosmos, Dios tiene control y conocimiento, ¿no? Por eso la Biblia decía yo hace rato que Él conoce cada cabello de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? ¿No? Todos, ¿sabe? Y si habla de eso, pues conoce todo, conoce todas las cosas. Ok, les voy a dar algunas citas bíblicas sobre la omnisciencia de Dios, van a aparecer en la pantalla. Dice Salmo 147, el verso 5, dice así, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Dice, y su entendimiento es, ¿cómo? Infinito. Nosotros tenemos un tiempo y un espacio, somos finitos. Nosotros no podemos estar ahorita en nuestra casa ni en el trabajo. Nosotros solamente sabemos lo que está ocurriendo aquí a nuestro alrededor, sabemos lo que está pasando aquí. Entendemos algunas cosas de lo que están pasando aquí, pero no conocemos el 100%. Yo no sé lo que está pensando mi mamá, si se está arrullando o está despierta, no lo sé. Yo no sé si usted está pensando en los frijoles o está atento, pero Dios sí lo sabe. Dice aquí que su poder es, ¿cómo? Su conocimiento, perdón, es como infinito, no se puede medir. Y cuando nosotros vemos varios textos bíblicos que vamos a ver rápidamente sobre la omnisciencia de Dios, es algo que nos debe de dar seguridad también. La relación de la omnisciencia de Dios con el hombre, con el Hijo de Dios, es algo que nos debe de dar seguridad, ¿sí? Nos debe de dar seguridad. Entonces es importante, dice Hebreos 4, el versículo 13, dice, y no hay nada, no hay cosa creada, ¿cosa qué? Creada. El piojito, también, el piojo que está en la cabeza de los que tienen piojitos, también, ¿no? No hay cosa, es una creación, ¿no? Las moléculas, los protones, todo eso, dice, no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, Él llena esas cosas, Él sabe cuántos piojos hay en nuestras cabezas, Él sabe todo, ¿no? Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él sabe todo. Eso debería de llenar nuestro corazón de confianza, de certeza y de un temor reverente.
y de llevarnos a la santidad, a la integridad, a la integridad. Y es hermoso conocer los atributos de Dios, porque eso nos lleva o a una de dos, o a enamorarnos de Dios más, o a tener temor de Dios. Y si tienes temor es porque no lo conoces, porque en Dios no puede haber temor, en Dios hay amor. Pero a muchos les causa temor, a lo mejor porque no has nacido de nuevo, porque no sabes lo que es tener a un Dios omnisciente, un Dios soberano que ya hemos estudiado, un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces es importante. Dice Salmo 44, el verso 21. 44, el verso 21 dice así: ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce ¿qué? Los secretos del corazón, ¿no? No como dijo Joan Sebastián, eres secreto de amor, no, los secretos del corazón, ¿sí? Es secretos que no se van a la tumba a muchos, pero Dios sí los conoce y Dios lo sabe. Y al saber tu intimidad, al saber tus pensamientos y las motivaciones de tu corazón y de tus pensamientos, te debería de causar tener integridad, tener santidad. A ti y a mí, a todos. Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Pregunta, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Otro atributo de Dios es que es eterno, que lo vamos a estudiar también. El cual creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿qué? No hay quien lo alcance, ni el que ha tenido la mente más grande. Dice una parte de la Escritura, lo más sabio del hombre, dice, es lo más necio de Dios. O sea, está diciendo, cualquiera que, hay un chinito o japonés o coreano ahorita que tiene un coeficiente intelectual de 150 y tantos, 180 y tantos, que ha sido el hombre más inteligente que ha pisado la tierra, según la ciencia. Pues ese coreanito que hoy están habitando en nuestros días, pues es lo más necio de Dios. Es lo más necio de Dios. Entonces no hay quien tenga ese conocimiento. Y por eso el rey David le decía a Dios, Señor, escudriña mi corazón. ¿Sí? Dice, lávame de mis pecados que me son ¿qué? Ocultos. Porque aún nosotros, no sé, yo me doy cuenta a veces de mí mismo que no sé por qué hice lo que hice. Y me pongo a pensar, ¿por qué hice lo que hice? O ¿por qué dije lo que dije? Porque a veces mi corazón es engañoso. Y a veces no logro descifrar. Pero si tú le dices a Dios, Señor, dime por qué hice eso, por qué pienso esto, por qué no puedo dejar aquello, por qué, te aseguro que Dios te va a ayudar y te va a revelar los secretos de tu corazón y te va a revelar las intenciones de tu corazón. Porque el que se acerca a Dios y se acerca, y como dice la palabra, se acerca como que le hay, dice, pues lo va a encontrar. Y Dios le va a ayudar en su omnisciencia a que tú puedas conocer cuál es el motivo de tu acción, lo que hay en el secreto de tu corazón. Pero muchas veces tenemos temor a decirle eso a Dios porque, pues no sé, cada quien sabrá. Pero el rey David decía, lávame con hisopo, escudriñame en lo profundo del corazón. ¿Sí se acuerda de esos versículos de David que dijo eso, no? Y era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, y tener un corazón conforme a Dios no es que fuera igual que el corazón de Dios, sino que su corazón era querer agradar a Dios, su corazón era alabar a Dios, su corazón era no querer pecar contra Dios. Claro que pecó, pero se arrepintió. Entonces dice ahí Isaías, Salmos, perdón, yo estudio los secretos del corazón. Dice Isaías, no hay quien conozca lo que yo conozco. Y esa omnisciencia de Dios es una revelación importante, y Él nos lo deja escrito en muchos textos de la Escritura, en muchos. Y no se pueden leer todos, pero sí podemos seguir leyendo unos tantos. Dice en Mateo 6,
versículo 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe nuestras necesidades genuinas. Él conoce nuestros problemas. A Él le agrada que se los pongamos en sus manos. Pero Él sabe. Y si a veces nosotros como padres nos damos cuenta cuando el hijo tiene alguna necesidad sin que el hijo nos lo pida, pues cuánto y más Dios, que Él lo sabe todo. Entonces no tenemos a un Dios ahí olvidadizo. No tenemos a un Dios lejano a nuestras necesidades. No tenemos a un Dios que no nos conoce. No tenemos a un Dios que nos creó y ahí nos dejó al ver cómo avanzamos. No, Él nos conoce y conoce todo lo dentro de lo secreto de tu corazón y conoce todas aquellas cosas. Y Dios no solamente tiene relación en su omnisciencia con sus hijos, sino también con su creación, como ya vimos que a las estrellas las llama por su nombre. Dios tiene conocimiento de todo y tiene también su relación con todos. Mira, otro ejemplo de la creación, cómo Dios le conoce. Salmo 50, el versículo 11. Dice, conozco a todas las aves de los montes. ¿A cuántas? A todas. A las recién nacidas, a las que están en la pancita de la avecita. Y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué? Dios conoce todo. Y aquí está hablando solamente de las aves, pero Dios conoce cuántos microorganismos hay en un ecosistema ahí que... Sí, cuando fuimos a la primaria nos enseñaron que cuando hay un charco de agua, hay un ecosistema ahí, ¿sí se acuerdan o no? Ahí hay un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Pues vida. Y hay muchas moléculas, muchas cosas ahí que ni entendemos. Pues Dios conoce todo lo que hay ahí. ¿Por qué? Pues porque Él lo creó, porque Él diseñó esas cosas. Y si Dios conoce esas cosas, pues sería interesante que nosotros podamos vivir a la luz de la Escritura, confiando en que Dios conoce todas estas cosas y que tenemos seguridad de que Él lo sabe. Entonces, pensaba hablar de la omnipresencia, pero me voy a quedar a la mitad de la omnipresencia, mejor lo voy a dejar ahí. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué desafío te trae la idea de que Dios conoce tus pensamientos íntimos? ¿Qué desafío te trae a ti, a mí, el saber que Dios conoce tus pensamientos íntimos? Quiero que te vayas con esa idea y pensar, ¿qué desafío trae? Muchas veces no decimos lo que pensamos, y está bien ser prudentes, guardar. Pero ¿cuál es el origen de esos pensamientos? ¿Cuál es la razón de que pensaste mal? Y no, aunque no lo dijiste, ¿cuál es la razón? ¿Qué te impulsa a pensar así de alguien o de algo o de cierta circunstancia? Que aunque te quedas callado, Dios conoció lo que dijiste, lo que pensaste. ¿Qué desafío te trae esa idea de que Dios conoce todo en tu vida? ¿Qué desafío te trae a tu vida que hoy al estudiar un abuelo de pájaro, un atributo de Dios que es la omnisciencia, ¿qué desafío te trae a tu vida espiritual, a tu vida familiar, a tu vida personal, en tu intimidad? ¿Qué desafío? Y yo creo que el desafío debería de ser que cada uno de nosotros tengamos siempre conciencia de que delante de Dios estamos y que Él nos conoce y que Él sabe todo y que todo va a salir a la luz. Y yo te invitaría, en nombre de Jesús, que así como David oraba y decía, Señor, descubre lo íntimo del corazón, líbrame de mis pecados que me son ocultos, lávame con hisopo, escudriña mi corazón, muéstrame tus caminos. Nosotros podamos vivir de esa manera diciendo, Señor, ayúdame en mi necedad, ayúdame en mi interior a que mi corazón no me engañe pensando que lo que hago está bien y delante de ti no está bien. Un desafío de saber de que si estoy delante de Dios en todo tiempo, pues me ven que Dios sabe todo, pues cambiar la manera de vivir cristianamente y ser hijos de Dios que luzcan como Dios se agrada, que podamos serle aceptos, serle agradables,
que podamos presentarnos como una ofrenda en olor fragante, que podamos nosotros reflejar al mundo por entender que estamos delante de Dios y que Dios conoce todo, reflejar al mundo el amor de Cristo en las vidas de los demás. ¿Cómo cambiaría, otra pregunta, cómo cambiaría tu lucha con el pecado, entendiendo cabalmente que Dios sabe? ¿Cómo sería ahora, cómo va a ser tu lucha, entender eso, o sea, en espíritu? No acá, porque eso es algo que tú ya sabes. Tú ya sabes que Dios lo sabe todo, pero entenderlo en tu espíritu, entenderlo en tu interior, que el Espíritu de Dios que mora en ti te ayuda a entender a tu espíritu de que Dios lo sabe todo. ¿Cómo es el desafío a la luz del pecado en el cual luchas? ¿Cómo deberías de vivir? Que Dios conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Porque podemos engañar muy bien a nuestro cónyuge, eso es sencillo. Podemos engañar muy bien a la iglesia, podemos engañarnos a nosotros mismos inclusive. Pero qué desafío vamos a tener al conocer que Dios lo conoce todo. Y es importante, hermano, ir entendiendo los atributos de Dios que nos va a llevar a tener una mejor intimidad con el Dios de las Escrituras, con el Dios al cual hemos creído. Y si tú quieres leer el Salmo 139 ahí en tu casa, voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, porque el Salmo 139 habla de la omnipresencia y habla de la omnisciencia de Dios. Solamente voy a terminar leyendo el versículo 1, 2 y 3 de este Salmo. Bueno, y hasta el 4. Y terminamos con eso. Vea cómo expresa David. Él había entendido estos atributos de Dios. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Obviamente no está hablando de cuando te levantas y te sientes, está hablando de todo lo que haces, de todas tus actividades. ¿Sí? Él sabe todo. ¿Qué haces en el gimnasio? ¿Qué haces en la cocina? Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. Así como conoce todas las aves, así como a todas las estrellas llama por su nombre, conoce todos tus caminos y mis caminos. Dice el versículo, ya me perdí. Sí, gracias. El 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. ¿Tú la sabes qué? Toda. Y a partir del versículo 5 habla de la omnipresencia de Dios. Estos primeros 4 versículos nos enseñan que Dios sabe todo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? Y eso nos debe de llevar a santidad, a integridad, a temor a Jehová, a una obediencia por amor y a un desafío de querer escudriñar nuestro corazón para cambiar nuestro duro corazón, nuestro orgulloso corazón, nuestro pecador corazón, para vivir de una manera limpia, santa, íntegra delante de Dios, porque delante de Dios estamos, porque Él nos conoce. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites escudriñar un poco de tus atributos, y pues soy torpe, Señor, y hay mucho que decir de la omnisciencia. Hay muchas cosas que tú enseñas, hay muchas cosas, pero Padre, queremos llevarnos algo, queremos comprender algo y saber que tú escudriñas el corazón. Y no queremos vivir engañándonos, queremos vivir a la luz de las Escrituras y vivir a la luz de que tú lo sabes todo. Gracias, Señor, porque esto es importante para el creyente, Señor. Es importante, Señor, que también nuestras necesidades están en tus manos, que aunque a ti te place que las llevemos al trono de la gracia, también saber que tú conoces nuestras necesidades físicas, espirituales, maritales, financieras, de salud, eclesiásticas, ministeriales. Tú conoces todas, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con paz y ayúdanos a comprender cada día más de ti, conocerte y entenderte, y alabarnos en que te conocemos y te entendemos, porque esto es bueno para nosotros. En el nombre de Jesús, despídenos con paz, Señor. Amén.